Muy bien, entonces seguimos avanzando. Ahora vamos a hacer rápidamente el algoritmo DDA. El algoritmo que realizamos en video anterior. Entonces, por favor, revise la lógica de allí, ¿cierto? Sobre todo si usted está aprendiendo a programar, revise cómo definimos y cómo se creaban las respectivas líneas, en este caso bajo el algoritmo de DDA. Ahí hice la explicación detallada del algoritmo. Aquí solamente voy a codificar. Generalmente, pues lo que estaba haciendo ahí en el ejercicio anterior, estaba haciendo algo de bitmap graphics. Entonces noten que les mostré cómo se vería cada píxel para que pudieran ver píxel a píxel. Lo que hice fue poner unos en blanco, otros en negro, ¿cierto? El de los lados para que puedan ser más evidente píxel a píxel. Luego, pues aumenté y dije que ya no iba a ser pintar un día píxel, sino día convito de píxeles. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, esta imagencita que está aquí, esta carita feliz, ¿cierto? En ese cuadro o en ese dibujo que hicimos ahora, pues lo dibujaríamos así, unos de azul y otros de rojo. Ok, entonces algo así. Ahora lo que vamos a hacer es el dibujo de una línea. Voy a entonces a comentar este código de acá. Noten que toda esta estructura de control, pues yo la podría, como pueden ver, Visual Studio me ayuda a colapsar o expander las estructuras de control. Quiero es toda esta y la voy a comentar. ¿Listo? Y de nuevo la colapso. Ahora vamos a dibujar una línea, ¿cierto? Con bitmap estamos haciendo un mapeo de bit, ¿cierto? De píxel a píxel. Entonces, lo que voy a hacer es que para poder dibujar un punto necesitamos dos puntos, ¿cierto? Entre dos puntos hay una línea, ¿cierto? Se dibuja un segmento de una línea entre esos dos puntos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a definir los puntos iniciales y finales de esa línea. Entonces, va a ser así, ¿cierto? Empezamos en el punto 5, 5,4 y terminamos en el 600. 4 en el 600,400. Entonces, como ya vieron en el video anterior, en el video de explicación del DDA, entonces lo que se hizo fue que calculamos entonces uno de los primeros pasos, pues era tener los puntos. El segundo paso era entonces crear entonces los diferenciales, ¿cierto? Saber cuáles son los diferenciales entre el punto final menos el punto inicial, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia que hay que correr en X y la distancia en Y? Vamos a necesitar una variable de pasos para saber cuántos pasos o cuántas, digamos, cuántas veces pues habrá que dibujar la línea, pues, o cuántos píxeles. Y necesitaríamos saber, para poder saber que si los pasos los voy a hacer, primero saber si los hago, o lo que nos va a determinar si va a ser en X o en Y, va a ser estos diferenciales. Entonces decíamos lo siguiente en ese algoritmo explicado en video anterior. No en el video exactamente anterior, sino en el video de dibujo de líneas. Por favor, regresen allá. Cuando hay mayor diferencia de X que en la de Y, entonces los pasos deben de ser en X, ¿cierto? O X, los pasos van a tener, ¿cierto? El diferencial de X. O si la diferencial de Y fue mayor, ¿cierto? Entonces si la línea fue más en un ángulo en donde me movía más en X que en Y, sucedía esto. O cuando, ¿cierto? La diferencia es más, o cuando la línea es mucho más vertical, ¿cierto? Entonces vendríamos hacia acá. Una vez definido entonces cuál es el valor de steps, lo que definíamos era cómo vamos a hacer los incrementos, tanto en X como en Y. Entonces, para eso declarábamos unas variables X increment y Y increment, ¿cierto? Como lo teníamos aquí. Todo es lo que estoy haciendo aquí. Estoy definiendo steps, sabiendo entonces cuál es mayor, si este o este, o este o este en esos diferenciales. Ahora estoy haciendo el X increment y el Y increment. Entonces, eh, vamos a dejarlo primero así para que veamos algo, ¿cierto? Antes de ejecutarlo.
Eh, entonces, dx sobre steps. Definimos nuestros puntos iniciales para empezar a dibujar. Entonces, x y y va a ser, x va a ser el punto inicial de x y y va a ser igual al punto inicial de y. Y luego, pues simplemente dibujábamos píxel a píxel. ¿Cuántas veces? Los pasos que nos hayan determinado aquí, ¿cierto? Entonces teníamos un for que iba desde 0 hasta steps y necesitamos redondear, ¿cierto? Porque pues obviamente no existe el 5.5 píxeles como lo teníamos aquí. Este píxel 4.7 no existe, seguramente tendré que dibujar en la posición 5 o en la posición también 5 aquí, aquí en la posición 6 o aquí en la posición 7. Era necesario redondear. Para eso entonces invoco un comando llamado round. Aquí también estoy invocando un método llamado abs, que es para que me traiga el valor absoluto de x en caso pues de que haya retornado algún valor negativo. Y voy incrementando a x según esos incrementos y a y también según esos incrementos, como lo explicamos aquí en este gráfico en Excel, en el video pues, de Drawing Lines o el dibujo de líneas. Muy bien. Entonces, antes de ejecutar les quiero mostrar algo. Voy a dejar estos primero como entero. Por ejemplo, dejémoslo mejor como float. Voy a ejecutar. Lo que hice en este momento es poner un punto de quiebre para hacer debugueo, ¿cierto? Para saber qué está sucediendo con mi código. Y yo estoy poniendo un punto de quiebre, es decir, que cuando lance y empiece a ejecutarse, el software va a ser capaz de detenerse. Ahorita llegamos y vemos de una de la ventana. Ahora veamos lo que va a suceder cuando yo coloco puntos de quiebre. Esto es aprender a hacer debugueo. Entonces, estamos acá, lanza el programa, debería de dibujar inmediatamente, pero ¡prum!, se quiebra aquí. Entonces noten que tiene una flechita aquí amarilla en nuestro punto rojo donde habíamos seleccionado. Si yo paso el mouse por encima, entonces me dice cuáles son los valores. Este vale 595, de X 595, de Y 396. X init entonces está en 5 y este otro en 4, que fueron los puntos que definí. Estos los puntos iniciales. Tengo también, ¿cierto? Cuando estamos ejecutando, noten aquí estamos pendientes, pero antes de eso, noten aquí que tengo una ventana que se llama autos, donde me está diciendo, bueno, X increment tiene un valor todo raro porque todavía no se le ha asignado, estamos en el quiebre ahí. Entonces tiene un valor como basura, por decirlo así. Tenemos los valores de los steps. Tengo otra ventanita que se llama locals, donde está, por ejemplo, Black Pixel, que lo habíamos definido entonces como negro y le habíamos apagado todos sus componentes. La imagen, ¿cierto? Que está por 1920 por 1080 y queda pues esto multiplicado por esto, son la cantidad de píxeles que vamos a empezar a trabajar o a dibujar. Tengo que un sprite, ¿cierto? Todas las variables las tengo aquí con sus respectivos valores. Xen, Xint, Y como todavía no tiene ningún valor asignado, tiene ese valor basura también y así por el estilo. Y ahorita vamos a usar este watch. Entonces esto simplemente para yo saber, cuando esté ejecutando a veces nos salen errores y, pero ¿por qué no me está ejecutando y por qué no está saliendo el valor esperado? Es esto. Entonces voy a dividir aquí dx sobre dx sobre y, entonces dx está 595, sobre 595 pues debería dar 1. Entonces como continúo, él hizo el quiebre ahí, entonces yo puedo seguir el paso a paso de lo que está haciendo cada línea. Voy a presionar la tecla F11, ya pasó, aquí fue el punto de quiebre, ahora la flechita va a ejecutar es este. Entonces noten que Chris Increment ahora tiene un valor de 1.000 porque es un float y efectivamente es el valor que yo necesitaba. Ahora 396 sobre 595, eso me debería dar un valor decimal, ¿cierto? Menor a 1. Noten que Y en este momento tiene un valor basura, vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Entonces dice que Y increment quedó en 0. Uy, venga, pero eso no es el valor que yo necesito. 396 sobre 595 no da 0. ¿Qué está pasando? Él está diciendo que de Y lo dividió, ¿cierto? De Y es un entero y steps también es un entero. Entonces una división entre enteros, el programa dice que eso tiene que dar un entero.
y nos entrega un entero, pero yo necesito es el float, yo necesito saber de a cuánto en cuánto voy a subir, porque esa es la idea del algoritmo de DDA. Entonces noten que aquí me di cuenta que tenía un pequeño problema, ¿cierto? X increment quedó en 0, entonces no me sirve, ¿cierto? El paso a paso nos puede ayudar a hacer ese tipo de cosas. Aquí entonces lo que voy a hacer es convertir a float estos señores, el steps por ejemplo, de manera que él ya sepa que es una división entre un entero y un float y me entregue entonces un float. Vamos a ver qué está haciendo. Vamos a ejecutar, tenemos nuestro punto de quiebre, va a lanzar, va a ejecutar todas estas líneas de código hasta que Trun encontró el punto de quiebre. Aquí tenemos de nuevo los autos, entonces está el X increment, entonces le digo F11 y ya me dice entonces que pues obviamente 595 sobre 595 pues me va a dar 1.0 y ahora pues J increment está pendiente. Ahora vamos a ver si ya sí nos funciona. Y ahora J-increment ya no es 000, sino 0.66. Ahora sí me está entregando una división con números decimales, con reales. Ahora no me está entregando una división de enteras, porque ya no es una división entre un entero y un entero, sino entre un entero y un float. Entonces ahí ya me entrega una con todos los decimales. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí, le asigno xinit a x, jinit a y, ¿cierto? Y vamos capturando todos nuestros valores. Ahora yo necesito saber cómo va a redondear. En estos momentos él va a empezar a imprimir a quién, a xinit y a yinit, que es 4, ¿cierto? Entonces digamos que aunque va a ser un proceso de redondeo, pues va a dar el mismo valor y vamos a colocar ahí y vamos a pintar entonces ese píxel como lo hacíamos aquí, buscábamos cada uno de estos y pintamos y pintamos y pintamos. Eso es lo que le estamos diciendo aquí. Entonces ejecutamos, pero en ninguna parte me dice cómo puedo verificar el round. Round es un método, no una variable, entonces para poderlo saber, ni aquí en locals me va a aparecer de cómo sé yo si está redondeando bien o no. Entonces aquí tenemos otra ventanita que se llama watch y lo que vamos a hacer es decirle que por favor seleccionamos round, le damos clic derecho y le decimos add watch para saber entonces en cuánto lo va a hacer. Entonces 5 para redondeado 5 pues da el mismo 5, está en ese momento un entero, no hay que pensar mucho pues para su redondeo, lo mismo en este. Ahora X increment vamos a hacerlo entonces a ver cómo queda. Entonces X increment quedó en 1, teníamos 5 más 1, entonces ahora me da 6. Ahora tenemos 4, porque eso es lo que vale JINET, más el increment que es 0.66, debería dar ¿cuánto? 4.66Y. Vamos a poner el mouse por encima, da 4.66, o en autos, aquí lo vemos con 4.66. Pero aquí la idea es ver pues cómo funciona Watch. Entonces vamos a darle de nuevo y cuando va a dibujar debería dibujar es aquí en round. Entonces actualicemos a ver cómo es que debería quedar round en este momento. Entonces round de x, pues x vale 6, pues entonces va a dar el mismo 6. Pero ahora y que vale 4.66 nosotros sabemos que debería subir a dónde, a 5. Vamos a actualizar para ver si está funcionando y efectivamente nos está diciendo que sí lo está haciendo como lo esperábamos. Y sigue ejecutando, y sigue ejecutando, y sigue ejecutando. ¿Cierto? Aquí tenemos en locals, estamos en ni vale 4, sube, ahí ya me incrementa ahí en 1 y ejecuta ahora este código, incrementa ahí en 6 y así por el estilo, 7, 8 y demás. Ya si no quiero seguir mirando, pues simplemente quito ese punto de quiebre. Bueno, ya no sería necesario porque ya lo pasé desde hace rato. Le puedo dar continuar y y eh, debería entonces desplegarse nuestra imagen. Está lento, un momento. Nada que desplega, vamos a detenerlo y lo vamos a volver a ejecutar. Ya no necesitamos entonces el punto de quiebre. Ejecutamos y perdón, claro que sí. Entonces nos lo muestra negro y es porque ahorita yo tenía toda la imagen en negro, ¿cierto? Cuando creé imagen. Y ahora estoy dibujando una línea negra, pues no se va a ver.
que sí había cargado. Entonces ahora le voy a decir es que quede toda la imagen blanca y ahora pintemos los píxeles como es y ahí sí ya los veríamos. Que recuerden modificar allí. Lanza y ahí está. Entonces aquí está nuestra línea, ¿cierto? Dibujada. Parece una línea perfecta. Obviamente, si nos acercamos y le hacemos zoom, podremos ver pues como los imperfectos o pues los elementos que tienen que ver con el algoritmo de DA, ¿cierto? Él está haciendo aproximaciones. Hay otros algoritmos, ¿cierto? Lo ideal entonces es que ahora ustedes, con base en la explicación de Bressenham, intenten crear ustedes su propio algoritmo de Bressenham, ¿cierto? Iremos a ver cómo nos va ahí con esos ejercicios de lógica de programación. Obviamente ya toda la lógica la desarrollamos allá en el video de explicación de Bressenham, pero cómo podemos, después de haber en papel creado una solución a un problema, cómo lo llevamos a un código, ¿listo? Muy bien, entonces acabamos de ver cómo usar otras funciones matemáticas como el valor absoluto, round. Vimos cómo trabajar con el dibujo de una línea, ¿cierto? Implementamos nuestro código de DDA aquí y aprendimos a debuguear. Nos vemos entonces en un próximo video. Hasta luego.